en momentos del camino, que cansado estoy, que las fuerzas se me van, y yo creo solo estar, y otros pasos siempre veo, que conmigo van, y en tus brazos yo estoy, nuevas fuerzas tú me das, porque soy. Hoy vamos a estar hablando acerca de la mesa del Señor. Los convidados a la mesa del Señor, los que pueden servir en la mesa del Señor, el privilegio que es servir en esa mesa del Señor y también requisitos, basado en el capítulo 43 y 44 de Ezequiel, que usted ya ha estado meditando. Y quisiera ir en esta hora al capítulo 44, versos 15 y 16, que también leímos al inicio. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: sin embargo, los sacerdotes levitas de la familia de Sadoc continuarán sirviendo fielmente en el templo. Es Nueva Traducción Viviente. ¿Cómo dice? Continuarán sirviendo fielmente en el templo. Cuando los israelitas me abandonaron para rendir culto a ídolos, estos hombres servirán como ministros míos, estarán en mi presencia y ofrecerán la grasa y la sangre de los sacrificios, dice el Señor soberano. Solo ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme. Ellos cumplirán todos mis estatutos. Al principio del verso 15 dice que los sacerdotes levitas de la familia de Sadoc continuaron sirviendo fielmente en el templo a pesar de que el pueblo de Israel se desvió tras ídolos y tras su pecado. Y este es un llamado para nosotros en el día de hoy, cuando vemos que no solamente la teología, las iglesias, tal vez los pastores o miembros puedan desviarse y alejarse de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que debe hacer el ministro de Dios? ¿Qué es lo que debe hacer el que ha sido llamado por Dios? Continuar sirviendo fielmente al Señor. Vamos a orar y vamos a estar en la presencia de Dios. Te bendecimos, oh Señor. Gracias porque nos das la oportunidad de abrir tu palabra. Añade bendición a esta palabra que ya es bendita, para que podamos entender, saborear esa palabra, que sea tal vez dulce a nuestra boca o que sea amarga en el vientre, si es necesario, pero que también, Señor, sea la palabra adecuada para nosotros el día de hoy. Que tu Espíritu Santo nos esté hablando en el nombre de Jesús. Amén. Mientras el mundo se descarría, mientras el mundo se pierde, mientras el mundo cambia su filosofía, su forma de pensar, su forma de actuar, y mientras la iglesia se va con la corriente del mundo, ¿qué debe hacer la iglesia del Señor? Seguir siendo esa fiel iglesia de Dios. Debe seguir manteniendo la voluntad de Dios. Y quiero que nosotros vayamos al capítulo 43 de Ezequiel, donde nosotros sabemos que el templo ha sido destruido. 14 años después de la destrucción prácticamente del templo, Dios vuelve a hablarle a Ezequiel. Y cuando Dios le habla, le muestra un templo magnífico, precioso, hermoso. No como el que había sido destruido, el templo de Salomón, sino algo celestial. Pero vamos al capítulo 43. Ya hemos tocado estos pasajes, pero quiero tocarlo como contexto. El Señor está llenando con su gloria ese templo nuevo. Recordemos que Él había quitado su gloria del lugar santísimo, de su templo y de Jerusalén. Y ahora en el capítulo 43 está regresando esa presencia de Dios al templo para que el pueblo no vuelva a vivir en inmundicias. Dice el verso 1: después el hombre me llevó, estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente, el hombre me llevó de regreso a la puerta oriental. Verso 2:
De pronto, la gloria del Dios de Israel apareció desde el oriente. Cuando esa gloria se había ido, regresa. Y el sonido de su venida era como el rugir de aguas torrentosas, y todo el paisaje resplandeció con su gloria. O sea, mientras la gloria de Dios se había ido, todo estaba en oscuridad, en penumbras. Pero cuando viene la gloria de Dios, aún resplandece donde viene esa gloria. Cuando llega a algún lugar debe resplandecer. Hoy cantábamos resplandece porque ha llegado tu luz, pero resplandecer no es porque nos veamos más guapos o nos hicimos cirugías, sino resplandecer es porque se puede ver la gloria de Cristo, la imagen de Cristo en la vida del creyente. Dice en el verso 4: y la gloria del Señor entró al templo por la puerta oriental. Esa gloria aparece, va llegando, es luz y va desvaneciendo la oscuridad, y ahora la gloria del Señor está entrando a la puerta de regreso. Verso 5: luego el Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior, y la gloria del Señor llenó el templo. Va entrando y llena el templo, va regresando esa gloria. Pero esto debe ser importante para nosotros, porque el pueblo que estaba en el exilio había perdido la esperanza de que fuese restaurado, o que se consideraba que ya no era pueblo de Dios, porque la gloria de Dios se había alejado, se había destruido el templo y la ciudad misma. Ahora, ¿qué está haciendo Dios? Mostrando que su gloria llega y va iluminando, va llenando. Recuerda que el Señor dijo que nosotros somos luz también del mundo. Igual como esta gloria, tenemos que llegar y mostrar esa gloria del Señor, no porque nos damos a notar, sino porque se debe ver la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Verso 7: y el Señor me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono y el lugar donde pondré los pies. Viviré aquí para siempre entre los israelitas. Ya el Señor dice: no me voy a ir, no los voy a dejar, mi gloria va a estar aquí, van a tener mi presencia, van a resplandecer verdaderamente. Ahora en el mismo verso 7 dice: ni ellos ni sus reyes volverán a profanar mi santo nombre, cometiendo adulterio al rendir culto a otros dioses y honrando a las reliquias de sus reyes ya muertos, a los ídolos, reliquias, costumbres. Dice: ya no van a ser estas tradiciones de los ancianos, estos mandamientos de los ancianos, sino ahora me van a temer. No voy a tocar el capítulo 36, pero esto lo hacía el Señor con el nuevo pacto, trayendo su espíritu para que pudiesen vivir en obediencia. Verso 12, esta parte sí quiero que la lea, ya lo hemos tocado antes también. Esta es la ley fundamental del templo. ¿Qué es, hermanos? La ley fundamental del templo, o básica. ¿Cuál es la ley fundamental del templo? Ese templo donde entró la gloria de Dios. Por eso quiero tocar esto como contexto. Es el lugar que fue lleno de la gloria de Dios. Tiene una ley fundamental. Y en la Nueva Traducción Viviente, en el verso 12, ¿cuál es esa ley fundamental? Santidad absoluta. ¿Cuál es la ley fundamental, hermanos? En la versión 60 dice en el capítulo 43, verso 12: esta es la ley de la casa sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor será santísimo. ¿Cómo será, hermanos? Todo lugar que ha sido llenado por la gloria de Dios, desde ese momento debe ser su ley, su norma, su gobierno, porque el Señor reina ahí, debe ser santidad absoluta, y ese lugar es santísimo. No es este lugar. Todo lugar que ha sido lleno de la gloria de Dios. ¿Usted ha recibido al Señor? Él ha llenado su vida. ¿Cuál debe ser la ley? ¿Cómo debe ser la vida de esa persona? Santidad absoluta. Y no pensemos en una perfección humana, porque cuando hablamos de santidad pensamos en perfección humana. Santidad absoluta quiere decir que está dedicado o apartado para servir al Señor, que su vida procura cada día obedecer al Señor. No es que sea perfecto,
pero cada día busca obedecer al Señor. Dice en el verso 12, en Nueva Traducción Viviente: sí, esta es la ley fundamental del templo. Santidad absoluta es la ley fundamental del templo. Y en el capítulo 44 nos va a hablar entonces que la gloria de Dios llenó ese lugar. Y como la gloria de Dios llenó ese lugar, luego dice en el 44:2: entonces el Señor me dijo: esta entrada debe permanecer cerrada, nunca volverá a abrirse. Está hablando de una puerta que da hacia el exterior, en la zona del templo. Dice: esta puerta no debe abrirse, nadie jamás la abrirá ni entrará por ella, pues el Señor, Dios de Israel, entró por aquí, por lo tanto permanecerá siempre cerrada. Y esto nos recuerda al arca de Noé. El Señor cerró la puerta, nadie más podía entrar. El Señor ha determinado que los que están dentro son salvos del juicio, de la ira, del diluvio. Dice: nadie puede abrir este lugar. Ahora, este lugar cerrado para cualquier hombre, solamente entraron los que Dios quiso que entraran, hablando de el arca. En este lugar del templo dice: aquí nadie va a entrar. De hecho, solo el príncipe o el rey va a poder sentarse abajo y comer ahí, pero no va a poder entrar, tiene que ir por otro lado. En este lugar nadie puede entrar, ningún hombre puede entrar, ningún sacerdote puede entrar. Sin embargo, Apocalipsis 3, versos 7 y 8, haciendo una alusión a esto: mire, ese lugar que está cerrado, el lugar tan santo, nadie podía entrar ahí. Es la imagen de la gloria perfecta y celestial de Dios. Pero en Apocalipsis está mostrando cómo la iglesia, a través de Cristo, puede entrar a ese lugar. Dice en el verso 7: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Qué dijo el Señor? Aquí nadie puede entrar, yo he cerrado. El único que puede abrir es Él. Pero dice el verso 8: yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿A través de quién ha sido abierta esta puerta? A través de Cristo. No voy a entrar en este tema, estoy hablando todavía del contexto. Es un lugar tan santo que el único que da acceso a ese lugar es el Señor, el que abre o cierra. Pero para los hombres estaba cerrado. Pero ¿quién abrió esa puerta? Cristo. Él es la puerta de las ovejas. Los que entran por Él entrarán, hallarán pastos y saltarán como becerros de la manada. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, mire, ¿para quiénes está abierta? ¿A quiénes les abrió esta puerta? Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Para quiénes está abierta esta puerta? Para los que han guardado su palabra y no han negado su nombre. Ok, guarde esto en su mente. Para ellos está abierta esa puerta. Ahora vamos, regresemos al capítulo 44. La gloria de Dios ha llenado la casa. Es algo glorioso, donde viene, da luz. Nadie más puede entrar. Hay mucho que hablar acerca de la gloria de Dios, la santidad de Dios. La ley de esa casa es santidad absoluta, un lugar santísimo. Pero en el capítulo 44, verso 10, nos empieza a hablar de hombres que ministraban en ese templo, no en ese templo, pero que antes habían ministrado en el otro templo, que ellos eran descendientes de Aarón, habían sido elegidos o ellos habían nacido de una familia que podía servir al Señor. Tú y yo tal vez conocemos de Dios, tenemos una Biblia, venimos a la iglesia, cantamos al Señor, levantamos nuestras manos, danzamos, tal vez estamos en escuela bíblica, tal vez meditamos diariamente, nos hemos bautizado, ofrendamos. ¿Qué más hacemos? Predicamos, evangelizamos, hacemos muchas cosas. Pero vean el capítulo 44,
del verso 10 en adelante voy a ver dos tipos de levitas, dos tipos de servidores. Y eso lo quiero contextualizar antes que entremos ahí, porque en este tiempo vemos cristianos de diferentes costumbres. Unos piensan de una manera, otros de otra manera. Y decimos, ¿qué es lo correcto? Tienen la misma Biblia, todos dicen predicar la sana doctrina, o decimos predicar la sana doctrina, todos decimos que tenemos salvación y el Espíritu Santo, pero tomemos como contexto este pasaje para ver quiénes pueden entrar a ese lugar santísimo, quiénes pueden ministrarle ahí. Dice el verso 10, además, los hombres de la tribu de Leví, que me abandonaron cuando Israel se alejó de mí para rendir culto a ídolos. Cuando estos levitas, que eran los sacerdotes, los que ministraban, eran ministros corruptos, nos habló una vez el pastor Joel, ellos ministraban de acuerdo a ¿qué? A la corriente, como iba el pueblo, lo que la gente quiere oír, lo que le cae bien a la gente, lo que no lastima, lo que no ofende. No quiero decir que estemos ofendiendo y lastimando a la gente, no, pero no le hacían ver el error, el pecado al pueblo, y de esta manera eran bien recibidos. Ay, mira qué hermosa palabra, me sentí contento. Una vez un joven, platicábamos ayer con el pastor Leandro Park, y dice que una vez un joven aquí en México, no era mexicano, era argentino, pero aquí en México vino y le dijo, oye, yo no quiero ir a la iglesia. ¿Por qué? Es que me enseñan lo mismo que el mundo. ¿Cómo que te enseñan lo mismo que el mundo? Sí, en el mundo todo está bien lo que hago. De hecho, creo que es un youtuber. Y dice, todo lo que hago está bien. Y vengo a la iglesia y ¿sabes qué me dicen? Todo está bien. Sigue así, no hay problema. Y dice, no, yo quiero oír la verdad. Quiero oír que me digan qué es correcto y qué no es correcto. Por eso venimos, ¿no?, a la palabra de Dios, a meditar la palabra de Dios, para que esa palabra nos esté hablando, Dios nos esté transformando. Pero si venimos y escuchamos lo mismo que afuera y salimos igual, ¿de qué sirvió la palabra? De nada. Dice que estos levitas, cuando vieron que el pueblo se descarriaba tras ídolos, pues vamos nosotros tras ellos. Durante estos días, los que son de aquí, de esta zona, pudieron dormir bien en la noche o se despertaron en la madrugada así por sustos, y no los estaban espantando, no eran fantasmas, eran unos cohetones, fuegos artificiales que nos levantaban de la cama, quisiéramos o no. Estaban celebrando que a Dios, ellos dicen que a Dios, pero ellos se descarriaron sobre una costumbre, y allí va los levitas, los sacerdotes, los que ministran, porque es más fácil. Pero no juzguemos allá, pensemos en la iglesia cristiana, pensemos en nosotros. A veces los pastores o maestros enseñamos lo que el pueblo quiere oír, porque si enseño algo diferente, tal vez no tenga respaldo del pueblo. Tal vez me digan, hermano, yo ya no voy a asistir aquí. Hermano, ya no me caes bien, ¿no? Hermano, ¿cuántas veces hemos puesto en tela de juicio la palabra de Dios por el interés de la persona? No hablemos solo de la persona. Mire más adelante en ese mismo verso. Dice, estas personas tendrán que sufrir las consecuencias de su infidelidad. O sea, Dios los va a juzgar por eso. Pero dice el verso 11, aún así podrán servir como guardias del templo, porteros,
podrán matar los animales. Dice, van a estar ayudando porque son descendientes de Leví. Pero guarde esto, parece que están sirviendo porque están ahí. Pero luego vamos a ver el otro tipo de levitas y vamos a ver qué es lo que pueden hacer. Están activos, se mueven, hacen cosas, pero solo pueden ayudar. Verso 12. No solamente se fueron con el pueblo, vean lo demás que hicieron. Sin embargo, incitaron a mi pueblo a rendir culto a ídolos. No solo se fueron, ellos mismos le decían, vengan, rindamos culto a ídolos y despertemos a todos los que están durmiendo con cohetes por la madrugada y todo el día. Bueno, eso es algo que se me ocurrió. Ellos mismos incitaron a mi pueblo a rendir culto a ídolos e hicieron que los israelitas cayeran en un pecado muy grave. No solamente se van con la costumbre, sino dicen, mira, esto funciona más. Y ellos agarran su propia enseñanza, su propio camino, y mucha gente le empieza a seguir. Si usted ve, no vea mejor, pero si usted busca en YouTube, hay muchos que se dicen Cristo. El Cristo INRI, el Cristo uno de China, unos de Corea, unos mexicanos, unos centroamericanos, unos africanos. Ya solo falta, no sé, de dónde va a salir otro Cristo, ¿no? Y lo peor no es que ellos se digan Cristo. Lo peor es que mucha gente va tras ellos. Estos incitaron al pueblo a rendir culto a los ídolos y le trajeron un pecado muy grave. Dice, pero por eso hice un juramento solemne que tendrán que sufrir las consecuencias por sus pecados, dice el Señor soberano. Y vea, parece que estaban sirviendo porque ayudaban, hacían cosas. Dice, pues son descendientes de Leví. Pero vea el verso 13. No se les permite acercarse a mí para ministrar como sacerdotes. ¿Servían o no servían? Bueno, hacían obras, hacían cosas, ayudaban. ¿Pero de qué les servía eso? No pueden acercarse al Señor para ministrarle. Estaban alejados de Dios, no podían ser sacerdotes. ¿Y qué nos dice Pedro a nosotros, la iglesia de hoy? Mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo nos llama a nosotros? Sacerdotes. No a mí, el pastor, a ti, hermano, a cada uno de nosotros. Pero si nosotros nos vamos con el mundo o nosotros mismos incitamos a otros a alejarse de Dios, ¿qué dice? No vas a poder acercarte a ministrar como sacerdote. Tampoco se les permitirá tocar ninguno de mis objetos santos, ni las ofrendas santas, pues deberán cargar con la vergüenza de todos los pecados detestables que cometieron. Podrán hacer muchas cosas, pero no pueden acercarse ¿a dónde? A ministrarme al lugar santo, donde está esa puerta cerrada, donde está mi gloria. No pueden acercarse. Ahora, veamos a los otros levitas. Estos son los que no pueden acercarse. Veamos a los otros levitas. Los levitas que se acercan a la mesa del Señor para servirle. ¿Cuántos quieren ser de estos levitas? ¿O de los primeros o de estos que voy a hablar? Ay, ya me está poniendo en qué pensar. Pero lo que hablamos es para que nos demos cuenta. Posiblemente estamos de aquel lado, pero digamos, no, yo tengo que ser de estos levitas porque para eso fui llamado. ¿Quiénes eran primero los descendientes de Sadoc? Que nos va a hablar el capítulo 44, verso 15, que dice: mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc. Va a hablar, todos estos sacerdotes, estos levitas no van a poder ministrar, pero estos levitas descendientes de Sadoc sí van a poder ministrar. ¿Sabe quiénes son estos descendientes de Sadoc? Más bien, ¿quién es Sadoc? Primero, el padre de ellos.
fue un sacerdote, un levita y un vidente, o sea, un profeta. Y en 2 Samuel 8, 15 al 17, no lo voy a leer, nos dice que este era el sacerdote en el tiempo del rey David. Y estaba como consejero del rey David y como profeta, o sea, le enseñaba también la palabra al rey David. Entonces, él enseñó a sus hijos y los hijos de sus hijos. David reinó en el año 1010 al 970 aproximadamente antes de Cristo. Y esta palabra se da aproximadamente en el año 570 antes de Cristo. Han pasado 400 años, redondeando, ¿no? O 300, sí, 400 años. Ha pasado mucho tiempo, pero ahora está hablando de los descendientes de aquel sacerdote de hace 400 años que servía a David. De hecho, cuando David iba huyendo, ¿quién cree que iba cargando el arca en esa huida? Sadoc y sus hijos. Y el rey le dijo: no, regrésate, porque el arca debe estar en Jerusalén. Y él se regresó con el arca a Jerusalén, aunque quería ir con David. Este era Sadoc, y ahora le está hablando a sus descendientes. Y juntamente con los consejeros, con generales, Sadoc estaba como consejero del rey para las cosas espirituales, para cuidar del arca, no había templo, del arca del Señor, y para enseñar al pueblo. Pero nos dice también que en el tiempo de la restauración de Ezequías, el rey Ezequías, en 2 Crónicas 31, 2, luego el 8 al 11, nos va a hablar que estos mismos sacerdotes eran los que recibían las ofrendas y que estaban con el rey. Aunque durante mucho tiempo el pueblo se alejó de Dios y levantó ídolos, después de muchos años, en el tiempo de Ezequías, ¿a quiénes encontramos? A los descendientes de Sadoc, guardando la ley de Dios, siendo fieles a Dios. ¿Sí vemos entonces quiénes eran esos sacerdotes? Segunda de Crónicas, capítulo 31, verso 2, 8 al 10, por si está anotando. No lo voy a leer, pero usted téngalo ahí. Ahora, durante todo ese tiempo, este sacerdote enseñó a sus hijos, y estos a la vez a sus hijos. Cuando muchos se alejaron de Dios, ellos siguieron sirviendo a Dios. Tal vez era un grupo pequeño. Cuando hay la restauración, ellos vuelven a dirigir el servicio a Dios. Cuando nuevamente ahora viene el exilio, ellos también van en exilio juntamente con el pueblo, pero siguen guardando el mandamiento de Dios. ¿Y Ezequiel quién es, hermano? El que escribe el libro de Ezequiel es un sacerdote. De hecho, él es un sacerdote, Ezequiel, el que escribe este libro. Y él ha sido introducido también a ese lugar santo y está viendo, es de esta familia. Bueno, pero a lo que voy no es que recordemos a Sadoc. Toda su descendencia, si vemos en la historia, tal vez no todos, pero un grupo de ellos estuvo obedeciendo a Dios. Y en el capítulo 44, verso 15 al 16, que fue el pasaje que leímos al principio, vea la bendición que van a tener estos sacerdotes descendientes de Sadoc, que durante todos estos años, y estoy hablando de cientos de años, siguieron sirviendo al Señor. Pensamos que la iglesia de Dios se ha corrompido a tal punto que ya no hay una iglesia que sirva a Dios. Hermano, ¿puede haber un remanente y un pueblo que sirva a Dios? ¿Quién levanta su mano? Bueno, usted puede levantar su mano y puede hacer que su siguiente generación y la siguiente generación busque a Dios. Tal vez se va a corromper la política, se va a corromper la iglesia, pero si usted enseña la palabra de Dios, las siguientes generaciones en 100 años, en 200 años servirán al Señor. No tengamos miedo a tener hijos, ¿no? Porque este mundo se va descomponiendo. Si nosotros enseñamos, Dios guardará a nuestros hijos.
5 cosas, bueno, son 6, pero ahora voy a mencionar solamente 5. 5 privilegios que tenían estos sacerdotes, hijos de Sadoc, a diferencia de los otros que no se van a acercar a mi presencia. Mire, 5 cosas y luego lo leo en el pasaje. 1, serán ministros del Señor. Estos sí serán ministros del Señor. 2, estarán en la presencia de Dios. 3, ellos podrán ofrecer los sacrificios a Dios, y cuando ofrecían sacrificios participaban de ellos también. 4, entrarán al santuario del Señor. ¿Se acuerda que había una puerta cerrada? Estos pueden entrar al santuario del Señor, los otros sacerdotes no pueden entrar, nadie más puede entrar, ellos sí. 5, se acercarán a la mesa del Señor para servirle. Es como la imagen de sentarse junto con el Señor. Cuando tomamos la cena del Señor, ¿sabe qué es? Es esto. Es símbolo de sentarnos a la mesa con el Señor. No es tan sencillo como tomar pan y jugo de uva. Estamos diciendo, fui llamado como ministro de Dios. He guardado la palabra de Dios, he conocido al Señor. Ahora el Señor me invita a acercarme a Él y puedo ministrarle, puedo participar de su mesa. Aunque sea de manera simbólica que lo hagamos, esto tenemos que pensar cada vez que tomamos la cena del Señor. Bueno, pero el tema no es la cena del Señor. Ve estos 5 puntos en el capítulo 44, verso 15. Sin embargo, los sacerdotes levitas de la familia de Sadoc continuaron sirviendo fielmente en el templo cuando los israelitas me abandonaron para rendir culto a ídolos. ¿Qué hicieron? Continuaron sirviendo al Señor, y estos tienen este privilegio. Vea los privilegios. Estos hombres me servirán como ministros míos. ¿Usted quiere servir al Señor? Continúe sirviendo al Señor, aunque vea que los demás no lo hagan. Continúe obedeciendo al Señor, aunque muchos desobedezcan. Continúe guardando la palabra de Dios, aunque muchos se vayan por filosofías y por ideologías en este mundo o en ese tiempo que se está promoviendo o hasta imponiendo. Además dice, estarán en mi presencia y ofrecerán la grasa y la sangre de los sacrificios. Yo creo que eso sería lo mejor. Ellos van a poder estar en mi presencia. ¿Qué otra cosa necesitamos? ¿Qué otra cosa queremos? Estar en la presencia de Dios. Ahora van a poder ofrecer sacrificios. Y recuerda que hablamos también de los sacrificios aceptos. Estos van a ser sacrificios agradables. Los otros parece que sirven, hacen, pero ellos no podrán acercarse a mí, no podrán ofrecer los sacrificios. Dice en el verso 16, solo ellos entrarán en mi santuario. ¿Quiénes? Los sacerdotes que continuaron viviendo fielmente en el templo. Solo ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme. Diga conmigo esto: se acercarán a mi mesa para servirme. ¿Cuántos quieren acercarse a la mesa del Señor para servirle? Siga guardando fielmente la palabra, sirviendo fielmente al Señor. Se acercarán a la mesa para servirme. Ellos cumplirán mis requisitos. Ellos están en obediencia. En la versión 60 dice, y guardarán mis ordenanzas. Estos que guardan mis ordenanzas, ¿qué va a pasar con ellos? Serán mis ministros, estarán en mi presencia, ofrecerán los sacrificios, entrarán en el santuario y ellos podrán acercarse a mi mesa para servirme. ¿Qué significa la mesa del Señor? Ya hablamos algo acerca de la cena, aunque no es el tema, pero implica participar de la salvación, participar de la santidad, ser parte del reino de Dios, estar en su presencia, es ser partícipe de su gloria. Eso significa participar de la mesa del Señor, estar en la mesa del Señor. Y 1 Corintios, Pablo nos dice de la siguiente manera, lo voy a buscar en la versión 60, 1 Corintios, nos va a decir Pablo qué es o quiénes pueden acercarse a la mesa del Señor. 1 Corintios 10, verso 21. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa
de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O sea, dice que la mesa del Señor es contraria ¿a qué? A la mesa de los demonios. Y no podemos participar de ambas cosas. Entonces, cuando el Señor nos invita a su mesa a servirle, ¿qué nos está diciendo? Deja de servir y de participar de la mesa de los demonios. Se escucha fuerte, pero eso es lo que dice. Verso 22. ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? ¿O queremos estar en pelea? Estar dando cosas contra el aguijón. Perdón. Gracias. Dice, no podemos participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. No podemos pretender librarnos del juicio de Dios. ¿Se acuerda que había dicho estos sacerdotes que no guardaron su santidad? ¿Qué iba a pasar? Iban a recibir castigo. Y antes mostró la gloria de Dios. Ese lugar tan santo, ¿qué tipo de ministros necesita, hermanos? ¿Se acuerda de la ley del templo? Santidad absoluta. Entonces, ¿qué ministros está pidiendo? Absolutamente, completamente santos. No sé si usted se ha visto así. No como alguien perfecto, no, porque ninguno aquí es perfecto. Ninguno somos perfectos, no. Pero alguien que ha sido llamado por Dios y que Dios lo está formando cada día para mostrar la gloria de Cristo en su vida. Ahora veamos los requisitos rápidamente. Los requisitos de estos que ministraban al Señor de manera general. En el verso 44, versos 17 y 18, aún en su vestuario, su vestido era diferente. Dice, cuando entren por la puerta al atrio interior deben vestir solamente ropa de lino. Era una ropa especial, dedicada, consagrada, limpia, solamente para servir al Señor. O sea, dice, aún tu vestuario, no quiero decir saco, ¿verdad? Aún cuando andes con pants, pero debe ser algo, como dice el Nuevo Testamento, que sea honroso. Hombres y mujeres, jóvenes. Bueno, no están los jóvenes, ¿verdad? Pero estaría bien que estuvieran jóvenes, jovencitas. Verso 18. Llevarán puesto turbante de lino y ropa interior de lino, que no era común. O sea, era ropa que les impedía transpirar. Debían estar limpios. Hasta en lo físico, hermano, hasta en eso debía mostrarse que eran llamados por Dios, sacerdotes de Dios. Verso 20 dice, no se raparán la cabeza ni se dejarán crecer demasiado el cabello, sino que deberán cortárselo con frecuencia. Aquí no dice qué tan largo, qué moda de cabello, pero aún en su cuerpo debían guardar esa santidad. No le digo que mi corte sea el mejor, ¿no? Y no creo, porque yo agarré la máquina y solo me lo corté. Así que puede no estar bien. Pero que sea algo pulcro. Fui a Argentina hace unos años y uno de los pastores decía, es que yo les digo a los jóvenes, córtense el cabello. Miren, así como yo corto. ¿Y sabe qué era corto para él? Hasta acá. O sea, para los argentinos eso es corto. Para nosotros, ¿qué sería eso? Largo. Y sí, porque yo vi a muchos así. No sé si ha visto que los argentinos luego lo traen hasta acá, pero para ellos corto es por aquí así. Y así estaba el pastor. Pero para ellos es normal. De hecho es un amigo mío. Es normal traer el cabello así. Pero aún así decían, eso es decente. Aquí en Argentina, ya traerlo acá, ya, eso ya no. No le estoy diciendo que se corte tipo militar, tampoco, ¿verdad? Pero fíjese cómo hasta en detalles se tenía que conocer quién era el sacerdote. Verso 21. En ese tiempo bebían vino, sobre todo por la dificultad del agua y en el desierto, era costumbre. Los sacerdotes no beberán vino antes de entrar al atrio interior. O sea, ¿quieres entrar al atrio interior? No debes beber vino. Pero nosotros, ¿dónde vivimos ahora? ¿En un templo físico? ¿Vivimos?
en el templo, en la presencia de Dios. ¿Cuándo? ¿Aquí o allá afuera? Todo momento. De hecho, la palabra de Dios que nos dice: no os embriaguéis con vino donde hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Entonces el creyente no se engañe cuando dice: me voy a tomar una. No es para los sacerdotes que sirven fielmente al Señor. No voy a entrar en ese tema. Pero en el verso 22 dice de esta manera: podrán casarse únicamente con una virgen de Israel o la viuda de un sacerdote. No podrán casarse con otra viuda ni con mujeres divorciadas. O sea, aún su matrimonio debía reflejar la santidad. Y estoy yendo rápido porque voy a llegar a un pasaje en el Nuevo Testamento y quiero que vea el paralelo. En el Nuevo Testamento no dice que se vistan así, que hagan así, pero nos va a dar otra serie de requisitos, y no solamente es como estos, es todavía más grande. Verso 23. Toda la conducta, la vida, el corte, el vestuario, el cuidado de su cuerpo, la relación matrimonial, todo esto, mire, ¿para qué servía? Debía ser un ejemplo para el pueblo. Verso 23. Enseñarán a mi pueblo a hacer la diferencia entre lo santo y lo común, entre lo ceremonialmente puro y lo impuro. O sea, tal vez el pueblo no entienda todas las palabras, pero con tu ejemplo tú le vas a estar mostrando qué es lo puro y qué es lo impuro, qué es agradable a Dios y qué no es agradable. Era la manera de mostrar en ese momento. 6. En el capítulo 44, verso 24, mire, ellos tenían que impartir juicio. Y dice en el verso 24: servirán de jueces para resolver asuntos. Pero ¿en qué debían basarse? Sus decisiones tendrán que basarse en mis ordenanzas. O sea, los juicios, los razonamientos, las decisiones que tomaran debían ser basadas en la palabra de Dios. Verso 24, y vamos en el punto 7. Debían ellos como ejemplo obedecer primero las instrucciones de Dios, los mandatos de Dios. ¿Cuántos dijimos que somos llamados por Dios y somos sacerdotes de Dios? Ya menos. Usted y yo primero tenemos que obedecer los mandatos de Dios. ¿Amén o ay de mí? Ay, ¿cómo que hay de mí? No, dígame. Verso 24, la segunda parte. Y los sacerdotes mismos deberán obedecer mis instrucciones y mis decretos. Iba a decir ahí en los días de fiesta y todo eso. Pero ¿quiénes deben obedecer? No solo deben mandar obedecer, sino ellos deben obedecer primero. No solo deben señalar, ellos deben vivir primero la palabra de Dios. Verso 25. Su vida debía ser de esta manera. Recuerde que el lugar es santo, la gloria de Dios llenó ahí, estaba cerrado y solamente Dios da acceso ahí. Y dice: estos no podrán entrar y estos sí. Verso 25. Un sacerdote no deberá contaminarse al estar en presencia de un cadáver. Y luego va a decir ahí solamente o excepto en qué casos podía hacerlo: de su familia, su padre, sus hermanos. Pero este sacerdote no debía contaminarse. ¿Cuántos dijeron que eran sacerdotes de Dios? Entonces, cuidemos esto. Verso 9. Aún si llegaba a pecar, porque no era perfecto, aún si llegaba a contaminarse con muerto. Verso 26 y 27, solamente leeré el 26. Aún así podrá volver a desempeñar sus tareas en el templo. Lea conmigo: solo después de purificarse ceremonialmente, y luego esperará 7 días. Fuiste llamado, tal vez te contaminaste, tal vez pecaste. ¿Qué debes hacer? Volver a purificarte. Punto 10, verso 28. Y creo que esto es lo que más le duele a los sacerdotes que servían al Señor. Espero que no les duela a los sacerdotes de hoy. Los sacerdotes no tendrán ninguna parte ni porción de la tierra,
porque solo yo seré su preciada posesión. O sea, lo que está diciendo, no está diciendo que no tengas una casa o que no trabajes, porque de hecho dice que les daban tierras para ellos y no se debían vender, era solamente para ellos. Pero lo que está diciendo es, no van a poner su atención, su mirada en acumular, en hacer riquezas, en cosas para ustedes. Yo soy su preciada posesión. Ustedes que me obedecen, que entran a mi lugar santo, que me sirven, que están invitados a mi mesa, yo debo ser el primero. Yo debo ser su especial tesoro y posesión. ¿Así es en nuestra vida el Señor? Les había dicho hace rato también de los privilegios que tenían para servir al Señor, y les mencioné 5 antes de estos requisitos. Esos son requisitos, pero los privilegios les mencioné 5 y quiero hablar de un 6º privilegio que tenían estos que vivían así, que se purificaban. Ellos van a habitar la heredad santa de Jehová, y por eso lo dejé al final. Aunque no tienen posesión de tierra, Dios les da una tierra que habitar. Y vea lo que dice: son invitados a servir en esta mesa del Señor, son invitados a estar en la gloria de Dios, en el templo perfecto que Ezequiel está viendo, capítulo 40 al 48. Al final del libro, en el capítulo 48, verso 9 al 14, dice: la porción que reservaréis para Jehová. ¿Para quién es esa porción de la tierra? Para Jehová, para Dios. Tendrá de longitud, dice ahí cuánto tiempo, cuánta distancia. Verso 10, la porción santa pertenece a ¿quiénes? A los sacerdotes. Lo que tú vas a apartar para Jehová es para los sacerdotes. ¿Tenían o no tenían posesión? Sí, pero no era de ellos. Era de Dios. Todo lo que tengo es de Dios. Todo lo que tengo lo recibí de Dios, y todo lo que tengo debe servir para Dios. Esa era la posesión de ellos. Verso 11: los sacerdotes santificados de los hijos de Sadoc, que me guardaron fidelidad, que no erraron cuando erraron los hijos de Israel, como erraron los levitas. Ellos tendrán como parte santísima la porción de la tierra reservada. Capítulo 48, verso 11 y 12. Estos que me sirvieron fielmente cuando todos se desviaron, para ellos es esta parte santísima de la tierra que es dedicada a mí, y ellos podrán habitar allí. Verso 12: no venderán nada de ello, ni lo permutarán, ni traspasarán las primicias de la tierra, porque es cosa consagrada a Jehová. ¿Dónde vivían los levitas? En una tierra consagrada a Dios. Entonces ellos, ¿cómo estaban? Consagrados a Dios. Dice amén o ay de mí. Estos eran los que podían acercarse a servir a la mesa del Señor. Y quiero concluir, porque ya me extendí, con 1 Timoteo 3. Voy a leer muchos versículos, pero solamente quiero que usted haga el paralelo. Pensamos, Dios le demandaba a ellos eso. A nosotros Dios no nos demanda eso en Cristo. ¿No? Vea, palabra fiel: si alguno anhela obispado, o sea, servir al Señor, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Creo que con esto ya pasa cualquier parámetro. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, quiere decir alguien sin conocimiento o experiencia. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito o en lazo del diablo. Amén o ay de mí, porque estuvo más fuerte que el anterior. No nos demanda menos en Cristo, nos demanda mucho más. Ya no son leyes externas, es una vida que refleja el carácter de Cristo, refleja la gloria de Dios,
que el Señor vive en ese lugar. Y de hecho los diáconos, que son los que servían, los diáconos deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio con fe y con limpia conciencia, y estos sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado, solo si son irreprensibles. Las mujeres asimismo, digan las mujeres amén, sean honestas, no calumniadoras, o sea, no chismosas, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien a sus hijos. Hermano, ¿qué requisito nos pide? Vivir en esta santidad. Quiero concluir con Apocalipsis capítulo 19, verso 6. Y decimos, bueno, esto es para los que quieran servir al Señor. Pero vea lo que dice Apocalipsis. Esto es la conclusión de la historia. Esto es la iglesia salva. Y no ha cambiado el Señor ni los requisitos, ni los privilegios, ni la identidad de los que le sirven y que se acercan a su mesa para estar en su presencia. Verso 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, que es la iglesia, ¿no? Se ha preparado. Verso 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Como quiénes? Como los sacerdotes. Porque el lino fino, vea, no es vestido solamente, es las acciones justas de los santos. ¿Qué es tu vestido? Tu vestuario. La vida justa. Verso 9. Y el ángel me dijo: escribe, lea conmigo, bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son verdaderas de Dios. Bienaventurados los que son invitados a la cena. Bienaventurados los que son invitados a la mesa. Tú y yo fuimos invitados a la mesa. Tú y yo tenemos que vivir de esta manera. Tú y yo tenemos que reflejar la gloria de Dios. Tenemos que valorar el privilegio que tenemos de estar en la presencia del Señor. ¿No nos gozamos por esto? Ahora, si no vivíamos de esta manera, comencemos a vivir como aquellos que han sido invitados a servir en la mesa del Señor. Pongámonos en pie y oremos. Padre, te damos muchas gracias porque somos invitados. Tal vez alguno de los que estamos aquí no haya recibido tu palabra o no te conozca aún. Que hoy, Señor, podamos conocer a ese verdadero Dios santo, poderoso, y que tengamos la convicción de que hemos sido llamados para vivir como sacerdotes tuyos, que hemos sido llamados para entrar en tu presencia, pero que veamos esa gloria y esa presencia tuya perfecta, que sobrepasa, Señor, cualquier pureza humana. La ley de ese lugar es santidad absoluta, y hoy tú estás transformando a tu iglesia a vivir de esta manera. Por eso, Señor, estamos en tus manos, pero también te pedimos perdón si no hemos vivido de esta manera, y te pedimos que nos des tu Espíritu Santo para que podamos vivir así. Nos fortalezcas, danos la revelación de tu palabra para entender cada día cuál debe ser la vida de tu pueblo. Señor, muchas gracias. Yo pongo a tu iglesia en tus manos, a mis hermanos que están aquí. Si alguno a través de esta palabra te recibe en su corazón, enséñale que puede vivir con poder, con autoridad, venciendo sobre este mundo. Si ha sido débil, si ha estado involucrado o si ha sido dominado por el mundo, por el pecado, por el alcoholismo, por las drogas, por la infidelidad, por la homosexualidad, por la mentira, por la brujería, por la hechicería, por la corrupción, Señor, que en este momento tú le enseñes que le estás llamando a él o a ella para que viva como sacerdote santo y que pueda entrar en tu presencia. Tómala en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El Señor le bendiga.